qué difícil es perdonar, principalmente cuando nos dañan de una forma importante, ¿no? No es fácil perdonar. Yo creo que es una de las cosas que más le cuesta al ser humano es perdonar. No sé a los demás, por lo menos a mí, es difícil perdonar. Ahora, es más fácil pedir perdón a veces, pedir que lo perdonen a uno, ¿no? Pedirle al Señor perdón. Es mucho más fácil que uno a veces perdonar. Y en este pasaje vamos a ver un caso de alguien que pidió perdón, pero que después, cuando él tuvo que obrar de la misma forma, no lo hizo. Este pasaje está en Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Mateo 18, versículos 23 al 35. Vuelvo a repetir, Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En la palabra siempre vemos que como hijos de Dios debemos perdonar. Pero más allá de que perdonemos, está la carnalidad en nosotros, está la naturaleza humana, que a veces hace difícil el hecho de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y a veces cuánto nos cuesta perdonar. Por ahí decimos: yo perdono, pero realmente no es un perdón de corazón. Queda aquello adentro, cada vez que vemos a la persona eso se revive, y no hay sinceramente un perdón, porque evidentemente que nos cuesta perdonar. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para eso. Y en esta historia alguien le debía a su señor, que fíjense que debía ir, dice el 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. En ese tiempo eso era mucha cantidad de plata, y se usaba que cuando alguien tenía una deuda, para cobrar esa deuda entraba todo, hasta la familia era vendida, ¿no? Hasta la familia era confiscada para trabajar. Usaban a los hijos, a la señora, a todos para trabajar, de forma de que en cierta forma se fuera pagando la deuda. Luego que se pagaba, si llegaba a pagarla, se libertaba a la familia de vuelta. Pero era muy común en esos tiempos que cuando alguien debía y no podía pagar, iba también la familia confiscada junto con toda esa deuda. Este hombre que debía se presenta a
a quien le debe y le ruega de todo corazón, dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le clamaba, rogaba, se postró ante el Señor que por favor lo perdonara, que en algún momento él iba a poder pagar. Fue tanto su desespero por pedir ese perdón que en el 27 vemos que el Señor y aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo alivianó de esa carga. Perdonó todo lo que él debía. A partir de este momento, este hombre era libre de ese pesar, de esa carga, de ese dolor, de esa tristeza, de esa preocupación. Y ya no era necesario volver a preocuparse porque ya había sido perdonada esa deuda. El hombre se fue, libre de ese peso, y encuentra a alguien que le debía a él. Fíjense el versículo 28, dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que te debes. Lo que me debes. Interesante, ¿no? Había sido perdonado, salió de allí, luego de haber clamado, rogado, de haberse humillado, quién sabe qué otras cosas hizo para caer en gracia a quien le debía, salió de allí, encontró a alguien que le debía, fíjense, él debía 10.000 y este siervo le debía a él 100. Si nosotros hacemos las cuentas, como que este siervo le debía 100 veces menos de lo que él debía, ¿no? ¿Está bien? 100 veces menos de lo que él debía, ¿no? 340.000 kilos le perdonaron y el otro no quiso perdonar 400 gramos. Ahí está. Entonces ven ahí la gran diferencia. 340.000 kilos contra 400 gramos. Gracias, hermano. ¿Ven la diferencia? La gran diferencia de lo que él debía, le fue perdonado. Todo lo que él debía. Y lo poco que este siervo le debía a él no lo toleró, él no lo perdonó, él no le hizo caso de la súplica, no vio la bondad que habían tenido con él, no vio la misericordia que habían tenido con él. Él obró ciegamente, como si no tuviera corazón. No le perdonó. Dice que no tuvo la misma compasión que tuvieron con él. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, en cierta forma, obramos de la misma forma, ¿no? ¿Cuántas veces juzgamos a otros, siendo que muchas veces nosotros hacemos mucho peor o aún más de lo que esa persona a quien estamos juzgando hace? ¿Cuántas veces nosotros somos lerdos para perdonar, pero sin embargo cuando oramos clamamos por perdón nosotros y pedimos al Señor misericordia que nos perdone? Sin embargo nosotros no somos tan rápidos para perdonar. A veces exigimos requisitos para perdonar. Vieron que este siervo, este rey, este señor, a quien le debía, no le dijo, bueno, pagame la mitad, bueno, pagame en cuota. No, dice, te perdono, todo lo que me debes, te perdono. No puso ningún tipo de condición. A veces nosotros perdonamos como a medias, ¿no? Perdonamos, pero ponemos condiciones, perdonamos, pero bueno, yo lo perdono, pero no lo quiero ver más. Yo lo perdono, pero si se me cruza, le parto la cabeza. Yo lo perdono, pero hasta por ahí nomás. Y siempre, en cierta forma, a veces ponemos condiciones. Sin embargo, el Señor hacia nosotros nunca pone condiciones. Si nosotros pedimos perdón y lo hacemos sinceramente, somos perdonados y sabemos que la palabra dice que ese perdón nunca más, ese pecado nunca más será recordado. Nunca más ese Señor va a venir a decirles, ¿te acordás qué tal cosa? No, perdonó y perdonó. Sin embargo, nosotros, cuán difícil nos es tener la misma actitud hacia quienes nos dañan, hacia quienes nos deben, hacia quienes nos lastiman. Nosotros a veces no obramos de la misma forma.
A veces pagamos con la misma moneda. Algunos de nosotros estamos todavía en la ley vieja del ojo por ojo y el diente por diente. Ah, me lo hiciste, te lo voy a hacer también. No me saludas, no te saludo. Y a veces en las cosas más comunes y más sencillas. Por ejemplo, en el saludo, volvemos a, ¿no? Ah, no me saluda, yo no lo saludo más. Ah, no me habla, yo no le hablo más. Esas a veces no son actitudes de aquellos que decimos ser hijos de Dios. Aquellos que decimos ser hijos de Dios debemos tener un corazón abierto, un corazón siempre dispuesto al perdón, no un corazón dispuesto a la venganza, dispuesto a pagar ojo por ojo, diente por diente, sino un corazón sencillo, humilde, dispuesto al perdón. Así como nos perdonan a nosotros, nosotros también tenemos que tener la misma consideración hacia los demás y también debemos perdonar a los demás. Este hombre clamó, rogó a su Señor que le perdonara esa deuda y era una tremenda deuda. Sin embargo, encontró a alguien que le debía muy poco, pero muy poco comparado con lo que él debía y fue perdonado. Y él no tuvo tolerancia, no tuvo misericordia, no obró de la misma forma que obraron con él, no le perdonó la deuda y dice que lo echó a la cárcel, porque no tuvo la misma misericordia. Sin embargo, como dice la palabra, todo lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Y hay una cosa interesante también, todo lo que hacemos, todo se sabe. No se olviden que el Señor conoce nuestra vida, al Señor no nos podemos ocultar del Señor, podemos mentirle a los demás, pero al Señor no le podemos mentir. Dice el versículo 32, dice, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia con él? El Señor lo llama y le dice, viste, yo te perdoné a ti. Te perdoné esa cantidad inmensa que me debías. Sin embargo, tú no tuviste la misma misericordia que yo tuve para contigo. El versículo 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y reflexionaron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Los demás vieron lo que él había hecho, habían visto que el Señor lo había perdonado a quien él le debía, vieron que él, cuando tuvo que perdonar a quien le debía, no perdonó, y fueron y le contaron al que le había perdonado. Nosotros no podemos hacer nada oculto. Todo se sabe. Si aún tenés algo en lo profundo de tu corazón que aún no está arreglado, de repente yo no lo sé, de repente el esposo no sabe de la esposa o viceversa, el padre no sabe del hijo, que eso está oculto, pero el Señor sí lo sabe. El Señor todo lo conoce. El Señor todo lo sabe. Y no nos olvidemos que la palabra dice que aquello que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Si nosotros no perdonamos, tampoco vamos a ser perdonados. Si miramos en la palabra, en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 4, fíjense, la oración del Señor, Lucas 4, 1 al 4. A ver, 4, 1 al 4 es, ¿sí? 4, 1 al 4, a ver si estoy bien. Cuando habla de la oración, 4, 1 al 4, creo que es, sí. Dice, no estoy equivocado, no, me equivoqué. A ver, es Mateo 6, vamos a buscar Mateo 6. Mateo 6, versículos 5 al 6. Mateo 6, 5 al 6. 5 al 6. Habla sobre la oración. Mateo 6, sí. 5 al 6 dice,
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya también su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes. Vamos al 9. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Vieron qué dice la oración? Pedimos perdón por nosotros, dice, como así nosotros también perdonamos a los demás. Sin embargo, a veces nosotros esa reciprocidad no la tenemos. Pedimos perdón por nuestros pecados, pero nosotros, cuando estamos en condición de perdonar, por ahí no usamos de la misma misericordia. Pero sí clamamos al Señor que nos perdone. Sí queremos que nos perdone, sí rogamos que nos perdone. Pero ¿por qué no tenemos la misma sensibilidad con aquellos a los que tenemos que perdonar? Nos cuesta a veces. Ah, no, porque me dañó, sí, porque. Y una cosa, hay una gran diferencia en reconocer algo que en perdonar. Y yo lo veo claramente allí en la palabra, cuando Judas entrega al Señor. Fíjense que cuando se dan cuenta que estuvo mal, él no viene a Jesucristo a pedir perdón. ¿Qué hace él? Bueno, algunos dicen que se ahorca, pero el hecho es que él no viene al Señor. Ahí vemos que él reconoce que estuvo mal, pero no se arrepintió por sus pecados. Sin embargo, Pedro, cuando reconoció que había negado al Señor, ¿qué hizo Pedro? Lloró amargamente y vino al Señor. Entonces hay una diferencia en reconocer que algo está mal y en perdonar. Muchas veces nosotros reconocemos al otro que estuvo mal, pero no hay un perdón. Entonces hay una gran diferencia en reconocer y en perdonar. Cuando perdonamos es olvidar. O de repente hay alguien que dice, no se olvida. Bueno, no, de repente no olvidar, pero no reclamar, no volver a cada momento las cosas del pasado que ya habían sido perdonadas. Eso es perdón. Pero muchas veces nosotros simplemente reconocemos. Ah, estuvo mal, sí, bueno, sí está. Pero no hay un perdón. Entonces debemos aprender a perdonar realmente, a entregar esa carga que esa persona tiene, que nosotros tenemos hacia esa persona, a entregar ese daño que esa persona nos hizo en los pies de Jesucristo y poder realmente perdonar a esa persona. Yo cuando entré al camino del Señor, una de las tantas personas que tenía problemas de rencor y de odio, uno de ellos era con mi padre. Entonces, ni bien me convertí, lo llamé, le pedí que viniera a Montevideo, que él andaba por acá, creo que yo quería charlar con él. Y mi padre no vino. Al tiempo las cosas se arreglaron, yo le pregunté por qué no había venido y él dijo, sí, yo no fui porque yo tenía miedo de que vos me estuvieras llamando para otra cosa, ¿no? Porque él sabía, en un momento habíamos dicho que nos habíamos enojado los dos y nos habíamos dicho que si el primero que se cruzara con el otro, nos íbamos a sacar la vida. Tal así era el odio que yo tenía hacia mi padre. Y que quizás él tenía hacia mí también, porque yo lo hice enojar. Sin embargo, cuando yo acepté a Cristo, yo perdoné a mi padre. Yo veo a mi padre
de corazón, lo amo, más allá de lo que él me hizo, y cuando lo veo no me produce nada, porque ya no tengo nada, porque ya perdoné. Y ayer lo hice con varias personas que había tenido casos puntuales. Lo llamé, me acerqué y les pedí perdón. Y ese perdón fue genuino, fue real, porque ya no me acordé más de eso, y a la persona la seguí tratando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero sin embargo, a veces me pasan cosas que digo, sí, lo perdono, pero resulta que cuando lo veo, me viene toda la cabeza y ya cambio de actitud y ya a esa persona la trato diferente. Y eso no debe ser, porque si perdonamos, perdonamos. El perdonar es olvidar. El perdonar es tratar a la persona como si no te hubiera hecho absolutamente nada. Ya pasó, ya terminó. Sin embargo, nosotros a veces no tenemos, no obramos en ese perdón genuino como tenemos que obrar. En ese caso fue genuino mi perdón. Pero hay momentos, o hay con algunas personas que uno a veces no logra tener ese genuino perdón. Pero debemos tener el genuino perdón con las personas. De manera que cuando la volvamos a ver, no haya nada que reprochar, no haya nada que recordar, tratarlas como si no hubiera pasado absolutamente nada. Los discípulos ahí en Mateo 18, versículos 21 al 22, preguntaron al Señor, el versículo 21, Mateo 18, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si uno multiplica 70 por 7, da una cantidad bastante interesante. Imagínese usted perdonando da 490 veces por ahí, ¿no? Si estoy bien de la matemática. 490. ¿Se imagina usted perdonando a su esposo 490 veces por un mismo hecho? Mi Dios querido, yo no me imagino. 490 veces por el mismo hecho, a la misma persona. Normalmente decimos, bueno, te perdono esta vez, pero la otra no me venga con cosas porque ya me tenés cansado. O ya te perdoné 3 veces y acá dice 490 veces que perdonemos. Y no dice 490 veces entre todas las personas que perdones. Dice 490 veces a tu hermano cuando te dañe. Al prójimo cuando te lastime. 490 veces. ¿Se ha puesto a pensar usted? 490 veces. A veces decimos, no, te perdoné esta vez, yo ya te perdoné. Así que no me vengas con cosas acá. Demasiadas veces te perdoné. Demasiada tolerancia tuve contigo. Así que haceme favor, ahora no te voy a perdonar más. Sin embargo, eso no es lo que dice la palabra. Pedro preguntó y el Señor contestó. Y preguntó Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, a una persona que peque contra mí. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué importante, ¿no? Pues cada vez que nos enfrentemos a una situación difícil, cada vez que tengamos a alguien enfrente que nos ha dañado, que nos ha lastimado, y que quizás nos sigue dañando y lastimando, recuerde usted ese número. 490 veces deberíamos perdonar a la misma persona y aún con el mismo hecho. Si nos faltará a veces, ¿no? Si nos faltará. ¿Por qué a los demás lo medimos con una regla distinta, con la que nos medimos a nosotros mismos a veces? ¿Por qué lo del otro siempre es más grande que lo que yo hago? ¿Por qué yo siempre me justifico de mis hechos
sin embargo al otro no le doy derecho a justificación. O sus justificaciones no son válidas para perdonar. Sin embargo, para mí, mis justificaciones son válidas. Y enseguida siento que tengo que ser perdonado. Pero no tengo ese sentir hacia el otro. Hermanos, 490 veces tendríamos que perdonar a una misma persona con el mismo hecho. La palabra no dice específicamente así, pero lo podemos deducir. Podemos sacar la conclusión por la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? El Señor le dice 490 veces. Si tendremos que aprender. Si tendremos que tener corazones sensibles y humildes para perdonar. Muchas veces somos más jueces que perdonadores. Muchas veces somos más verdugos que amorosos y misericordiosos. Debemos aprender del Señor, aprender de su palabra. Acabamos de ver hoy un hombre que fue perdonado por una suma magistral de dinero. Sin embargo, él salió, encontró a alguien que le debía a él muy poco y él no tuvo la misma tolerancia que tuvieron con él. Cuando usted no quiera perdonar, acuérdese que si el Señor no lo perdonara, no sé lo que sería de su vida, no sé lo que sería de nuestras vidas. Cada día dice que la misericordia del Señor se renueva. ¿Por qué se renueva? Y porque evidentemente que nosotros, si no se renovara, pobre, la misericordia de Dios se agotaría. Sin embargo, se renueva cada día. Como que empieza de cero cada día. Se olvida de lo que usted hizo ayer y hoy comienza una nueva misericordia para usted y para mí. Sin embargo, esa misma actitud nosotros no tenemos con nuestros seres queridos, no tenemos con nuestros enemigos. La palabra nos habla de amar a nuestros enemigos. Y muchas veces a quienes amamos, amamos a quienes nos aman. Y vivimos devolviendo amor por amor. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos dice que debemos devolver amor por maldad, amor por daño y perdonar, aprender a perdonar. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos perdonadores. Si hay algo en tu corazón oculto, que quizás nadie lo sabe, y que es un pequeño odio que está ahí carcomiendo tu corazón, quizás es momento de entregarlo al Señor. Si tenés a alguien que no has podido perdonar, bueno, este es momento de perdonar, porque si vos no perdonás, el Señor tampoco te perdonará. Así que es tiempo de perdón, hermanos. De repente yo no sé lo que hay en tu corazón y vos no sabés lo que hay en mi corazón, pero el Señor sabe. Él todo lo conoce. Él todo lo sabe. Si hay algo oculto ahí a quien no has perdonado aún, es tiempo de dejar esa carga, de vivir libre y de perdonar sinceramente a esa persona que te ha dañado. Muchos de nosotros tuvimos experiencias feas con personas, pero nuestro corazón es grande, debe ser grande y perdonador. Vamos a estar orando. Señor y Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, por este hermoso tiempo en el que hemos podido compartir tu palabra. Mi Señor, cuán difícil se nos es al ser humano perdonar. Nos es mucho más fácil ser juez que perdonar. Cuán difícil, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible. Y como dice tu palabra, perdonar todas las veces que tengamos que perdonar, Señor. Ayúdanos a vivir como tú deseas que vivamos, Señor. No siendo jueces, sino siendo perdonadores. Que tú estés trabajando en nuestra vida, en nuestro aspecto. Y si alguien tiene algo oculto en su corazón, Señor, que en esta mañana pueda dejarlo a tus pies, pueda pedir, entregar el perdón sobre esa persona que aún tiene en su corazón sin perdonar y pueda liberarse de esa carga. Porque el no perdonar es como
como una llaga que hay en el corazón, que siempre está presente, Señor, que siempre está quemando, que siempre está ardiendo y no deja, Señor, que podamos vivir libremente, porque nos está ahí carcomiendo. Señor, si alguien tiene algo oculto con alguien en esta mañana, que podamos realmente, genuinamente pedir perdón, más allá del daño que haya sufrido, que pueda entender que tú deseas que nosotros seamos perdonadores, Señor, que podamos perdonar de corazón, sinceramente, y dejar toda esta carga a tus pies, para que seas tú, Señor, quien nos libere y podamos vivir libremente de esta llaga que a veces hay en nuestro corazón por no querer perdonar. Y que podamos acordarnos cada día, Señor, que si nosotros no perdonamos, tú tampoco nos perdonarás a nosotros. Ayúdanos a ser misericordiosos, a ser perdonadores y no tanto a ser jueces, como muchas veces lo somos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.